Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El INAI, pantallas amigas y representantes de instituciones públicas y privadas lanzaron la campaña Pensar antes de sextear, 10 razones para no realizar sexting, que tiene como fin alertar sobre los riesgos que implica el envío de contenido de tipo sexual por medio de teléfonos móviles. Durante el evento de lanzamiento de la campaña, la comisionada presidente del INAI, Jimena Puente de la Mora, señaló que de acuerdo con la encuesta Efecto Internet, elaborada por la Asociación Civil Alianza por la Seguridad en Internet, aplicada a estudiantes entre 12 y 16 años, el 36.7% dijo conocer a alguien que ha enviado imágenes suyas de desnudos o semidesnudos a través de Internet o teléfonos celulares. Esa misma fuente señala que en México hay más de 11.5 millones de jóvenes entre 6 y 19 años que utilizan las tecnologías de la información y la comunicación, lo que significa que conforme a los porcentajes obtenidos en esta encuesta, cerca de 4 millones de niños y jóvenes conocen a alguien que ha enviado o reenviado imágenes suyas desnudo o semidesnudo. Con cifras como estas, México se ha posicionado en el primer lugar en envío de sexting en América Latina, por lo que el INAI se suma con un gran compromiso a la campaña que busca crear conciencia ciudadana sobre los daños que causa esa práctica. El sexting constituye una amenaza latente porque empieza como diversión, pero puede terminar en una situación grave que se salga del control y produzca además consecuencias sociales, físicas, psicológicas, pero también de índole legal para las víctimas. En su intervención, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas reconoció que este es un fenómeno difícil de erradicar, toda vez que se inserta en el campo de las libertades. Nos situamos en el sexting en un campo de libertad. La persona se siente en la libertad de enviar eso. Ya dije yo, con expectativas, cuales fueran. Por eso lo delicado de la figura. Y por esa razón no puede proscribirse, ni puede erradicarse, como si se pudiera erradicar las enfermedades de transmisión sexual. Lo digo, pues no se pueden erradicar. ¿Por qué? Porque hay conductas de riesgo que van a prevalecer. El sexting implica conductas de riesgo. Y esas conductas de riesgo, lo único que se puede hacer con ellas es controlar sus efectos. ¿Cómo? A través de la prevención, de la difusión y de la explicación. Al tomar la palabra, la comisionada Arely Cano Guadiana señaló que en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, cuya aprobación sigue pendiente, está incorporado el principio del interés superior del menor. Si bien los marcos normativos pueden ser necesarios y lo son, sí es necesario desplegar por parte de las autoridades que garantizamos derechos, entre ellos el INAI, la promoción de este tipo de derechos. Por su parte, Javier García Blanco, representante de Pantallas Amigas, afirmó que el sexting no es un nuevo reto, pues se detectó desde 2009, pero es ahora cuando cobra su máxima expresión, registrándose más casos, situaciones graves en población cada vez más joven. El sexting es un problema global y en aumento. Es una práctica sencilla de llevar a cabo, ya que solamente falta un celular y el propio cuerpo. No hay razón para pensar que esta práctica disminuya o deje de aumentar por sí misma. Por ello, se requiere una acción contundente que vaya más allá de reformas legislativas, que es muy cierto, son importantes. En primer lugar, es preciso disponer de recursos didácticos que puedan ser usados para comprender y asumir los diversos retos que supone el sexteo. En su participación, la directora del canal del Congreso, Blanca Lilia Ibarra, dijo que ese medio de comunicación impulsará la campaña mediante la transmisión de los materiales y señaló la importancia de contar con iniciativas legislativas para superar el problema. El canal del Congreso se suma a esta campaña que tiene como propósito, como ya lo han señalado, no solamente concientizar, sino también invitar a la reflexión. En ese sentido, el canal del Congreso, no solamente de manera normativa, porque así lo establece su reglamento, tiene que impulsar y fomentar la educación principalmente en niños y jóvenes. Por Google, Lina Ornelas, jefa de Políticas Públicas y Relaciones con Gobierno para México, Centroamérica y el Caribe, subrayó la relevancia de que a estas campañas se sumen los sectores público, privado, social y académico para educar y empoderar a los niños. Google impulsa estos videos porque tenemos 3 pilares para la navegación segura y es educar, empoderar y poder lograr también que estén protegidos nuestros menores. Por su parte, Elba Leonor Cárdenas, directora general de Protección y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Nacional, mencionó que hay una cifra negra sobre la dimensión del sexting, por lo que es necesario tener información actualizada para prevenirlo. Para hacer posible la concreción y sobre todo la salvaguarda de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se requiere concitar los esfuerzos de todos.
estamos muy claros de que nadie per se, nadie por sí solo podría lograr realmente este gran reto, este gran desafío que tenemos todos en nuestro país, de que esta ley, que ha sido felicitada inclusive por el Comité de los Derechos de los Niños, sea una realidad para toda la población infantil y adolescente. Al hacer uso de la palabra, Juan Martín García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, dijo que no es criminalizando la práctica del sexting como se va a abatir el fenómeno, sino mediante una mayor responsabilidad del Estado para proteger a los niños y el trabajo preventivo por parte de los adultos. Muchas de las adolescentes que se ven implicadas en el uso de sexting lo hacen en realidad no bajo libertad, sino bajo una presión social machista. Tendríamos en consecuencia que apuntar muchos de nuestros esfuerzos en perspectiva de la cultura digital o la alfabetización digital. A su vez, el comisionado presidente del InfoDF, Mucio Israel Hernández, destacó la importancia de campañas que visibilicen el problema y que no es con una visión punitiva como se resuelve, sino generando cultura de la prevención. Esta campaña tiene que ver con el asunto de la libertad en redes sociales, es decir, cómo podemos precisamente utilizar las redes sociales en términos de libertad, porque finalmente las redes sociales son utilizadas para todo. En su intervención, Daniel Ponce Vázquez, coordinador de vinculación, dependencias y órdenes de gobierno del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas y Niños y Adolescentes de la Secretaría de Gobernación, coincidió que no es con medidas punitivas como se combate el sexting, aunque hay un grave problema de falta de información y denuncia. Todos los medios de comunicación, las empresas privadas, por supuesto las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo las instituciones del Estado, que somos los garantes de los derechos, tenemos que generar evidentemente la capacidad de respetar todos y cada uno de sus derechos para su desarrollo integral. Elsa Viviana Peralta, comisionada del InfoDF, se comprometió en su calidad de secretaria de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia a llevar la campaña a los organismos garantes de la transparencia de los estados para su difusión. Esta campaña es un ejercicio estupendo porque nos enseña a ser responsables de lo que estamos haciendo y del uso de la tecnología. Creo que hay que revisar no solo lo que se está haciendo hacia afuera en el ámbito que desde luego es competencia del propio INAI con particulares, sino qué estamos haciendo nosotros en gobierno, qué tenemos que hacer, cómo podemos revisar este tema de la protección de datos personales. Finalmente, la diputada Penélope Campos González, presidenta de la Comisión de Atención a la Niñez de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, afirmó que las normas deben ser transversales para que lo que se haga en materia legislativa se acerque a la realidad y se proteja a las niñas y niños y adolescentes. Los legisladores federales y locales tenemos la obligación de acercarnos a las instituciones y al desarrollo de todas estas campañas de prevención para que lo que nosotros hagamos en materia legislativa se acerque a la realidad de los problemas cotidianos. El Estado mexicano hace 25 años ratificó la firma de la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas y a través de ello nos comprometimos a salvaguardar los derechos de los niñas y las niñas en México. La campaña consta de 10 consejos o advertencias para no practicar sexting, con un total de 12 videos y 11 pósters. Estos contenidos estarán accesibles en la página web www.pensarantesdesextear.mx. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.